¿Qué es una máquina de Turing? Una máquina de Turing es un dispositivo que manipula símbolos sobre una tira de cinta, de acuerdo a una tabla de reglas. A pesar de su simplicidad, una máquina de Turing puede ser adaptada para simular la lógica de cualquier algoritmo de computador y es particularmente útil en la explicación de las funciones de un CPU dentro de un computador. La máquina de Turing fue descrita por Alan Turing como una máquina automática en 1936 en la revista Proceedings of the London Mathematical Society. La máquina de Turing no está diseñada como una tecnología de computación práctica, sino como un dispositivo hipotético que representa una máquina de computación. Las máquinas de Turing ayudan a los científicos a entender los límites del cálculo mecánico. Objetivo principal. El objetivo principal es medir la complejidad de un problema, es decir, medir la cantidad de recursos computacionales necesarios para solucionar un problema, tiempo, espacio, etc. ¿Por qué se cree que la máquina de Turing es una buena formalización de un algoritmo? Porque cada programa de una máquina de Turing puede ser implementado, y todos los algoritmos conocidos han podido ser implementados. ¿Qué es y en qué consiste una máquina de Turing? Una máquina de Turing consiste básicamente en una cinta infinita, dividida en casillas. Sobre esta cinta hay un dispositivo capaz de desplazarse a lo largo de ella a razón de una casilla cada vez. Este dispositivo cuenta con un cabezal capaz de leer un símbolo escrito en la cinta, o de borrar el existente e imprimir un nuevo en su lugar. Por último, contiene además un registro capaz de almacenar un estado cualquiera, el cual viene definido por un símbolo. Los símbolos que definen el estado del dispositivo no tienen por qué coincidir con los símbolos que se pueden leer o escribir en la cinta. En los programas presentados en el artículo, los posibles símbolos a leer o escribir en la cinta son el 0 y el 1, y los posibles estados se representan con letras mayúsculas. Existen en la literatura un abundante número de definiciones alternativas, pero todas ellas tienen el mismo poder computacional. Por ejemplo, se pueden añadir el símbolo como símbolo de no movimiento en un paso de cómputo o el símbolo para indicar el alfabeto de entrada. ¿Qué operaciones puede realizar una máquina de Turing? 1. Parar la computación. 2. Moverse un cuadrado a la derecha. 3. Moverse un cuadrado a la izquierda. 4. Escribir el símbolo S0 en lugar de cualquier otro que esté en el cuadro examinado. 5. Escribir un símbolo S1 en lugar de cualquier otro que esté en el cuadrado examinado. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de reconocimiento de una cadena con una máquina de Turing? Primero, registrando la cadena a partir de la segunda celda de su cinta. Segundo, situando su cabeza de lectura en el extremo izquierdo. Tercero, arrancando la máquina desde el estado inicial hasta alcanzar un estado de parada. Una máquina de Turing acepta una cadena. Dos posibles criterios: A, cuando se detiene en la configuración Y. B, cuando simplemente se detiene. ¿De qué depende el movimiento de una MT? Cada movimiento de la MT con varias cintas depende tanto de su estado como del símbolo leído por cada una de sus cabezas de cinta. ¿Cómo decide una MT determinar qué acción debe de tomar? La siguiente lista resume las diferencias entre un autómata finito y una máquina de Turing. 1. Una máquina de Turing puede escribir a una cinta y leer de ella. 2. La cabeza de la cinta puede moverse a la izquierda y a la derecha. 3. La cinta es infinita. 4. Los estados especiales para aceptar y rechazar tienen efecto inmediato. Representación como diagrama de estados. La máquina de Turing puede representarse mediante grafos particulares, también llamados diagramas de estados finitos, de la siguiente manera. Los estados se representan como vértices, etiquetados con su nombre en el interior. Una transición desde un estado a otro se representa mediante una arista dirigida que une a estos vértices y está rotulada por símbolo que lee el cabezal símbolo, que escribe el cabezal, movimiento del cabezal. El estado inicial
se caracteriza por tener una arista que llega a él y que no proviene de ningún otro vértice. Él o los estados finales se representan mediante vértices que están encerrados a su vez por otra circunferencia. Mediante este modelo teórico y el análisis de la complejidad de los algoritmos fue posible la categorización de problemas computacionales de acuerdo a su comportamiento, apareciendo así el conjunto de problemas denominados P y NP, cuyas soluciones pueden encontrarse en tiempo polinómico por máquinas de Turing deterministas y no deterministas, respectivamente. La idea subyacente es el concepto de que una máquina de Turing puede verse como un autómata ejecutando un procedimiento efectivo definido formalmente, donde el espacio de memoria de trabajo es ilimitado, pero en un momento determinado solo una parte finita es accesible. Alan Turing.